Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivos ignis caritas, et spiritualis untio, tus in de lumen sensibus, infunde amore in cor vivus, firma nostri corporis, virtute firmans perpeti, per testiamus da Patrem, nascamus atque filium, teque utriusque spiritum, credemus omni tempore, Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrecitac Paraclito, in seculorum saecula. Amén. Sentaos y descubríos. Se declara abierta la sesión. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Francisco Trullengalve, secretario general de la Universidad, para presentar la memoria del curso académico 2017-2018. A continuación vamos a proyectar un vídeo elaborado gracias a la colaboración del Servicio de Comunicación y el Servicio de Postproducción sobre los aspectos principales de la memoria académica del curso 2017-2018 que ustedes podrán consultar en la página web de la universidad. El curso académico 2017-2018 fue inaugurado con una lección magistral pronunciada por el doctor don Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría y director del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas. La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila comenzó el curso con más de 6.500 alumnos, de los cuales casi la mitad se distribuyeron dentro de la oferta académica oficial impartida en sus dos facultades, Ciencias Sociales y Jurídicas y la Facultad de Ciencias y Artes. Su modelo educativo pretende una enseñanza moderna y ágil, adaptada a las demandas sociales y laborales del mundo actual y a las inquietudes intelectuales de cada alumno, aportando 14 grados universitarios oficiales, así como 14 másteres universitarios también oficiales, recalcando la incorporación del grado en Nutrición y Dietética y el grado en Psicología durante el pasado año. La UCAP tiene dos campus, el campus principal y el campus de la Inmaculada, donde se imparten enseñanzas tanto presenciales como semipresenciales, y cuenta con dos centros adscritos, la Universidad Fray Luis de León y la Clínica Montpía. Los alumnos del grado en Ingeniería Mecánica estudian el título de experto en Ingeniería del Automóvil de Competición y cuentan con el equipo FMC UK Racing Engineering, cuya labor contribuyó a subirse al podio de campeón de España en 2016. La Escuela de Negocios Ávila Business School ha implantado 3 nuevos másteres cuyas habilidades suponen un reto para los profesionales del entorno empresarial. El máster en Arquitectura Big Data, el máster en Transformación Digital y el máster en E-Commerce. La implantación de las últimas tecnologías ofrecen una metodología de estudios accesible, online y con el que se permite el contacto directo con compañeros y profesor desde cualquier lugar del mundo gracias a la plataforma Blackboard.
La UCAP celebró el acto académico de Santo Tomás de Aquino, en el que la lección magistral corrió a cargo de Mateo Valero, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña y director del Centro Nacional de Supercomputación. Su lección magistral fue inspiradora para que los alumnos del grado en Ingeniería de Sistemas de Información, más título de experto en ciberseguridad de los sistemas de información, visitaran el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona. Labor educativa llevada a cabo gracias al empeño de más de 450 profesores, incluyendo profesores colaboradores y más de 90 personas de administración y servicios. Formación que va más allá de la universitaria, con la preuniversitaria del Programa de Investigación y Excelencia en colaboración con el Colegio Medalla Milagrosa Las Nieves para alumnos de bachillerato, o la posuniversitaria para mayores de 50 años con el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Arévalo. Su compromiso social promociona el talento de los estudiantes y posibilita el estudiar en Ávila gracias a sus más de 640.000 euros invertidos en descuentos y precios especiales, incluyendo más de 500 becas y ayudas, porque la UCAP fija el precio de la matrícula en función de la renta de las familias, y se han entregado más de 100.000 euros en becas deportivas. La universidad mantiene multitud de convenios internacionales bilaterales en una quincena de países con más de 60 instituciones de América, Asia y Europa, así como más de 1.000 convenios con empresas e instituciones. Durante el pasado año, la universidad, a través del Departamento de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, ha trabajado y sigue trabajando en el impulso real de la investigación en la UCAP. Para ello, ha incorporado personal cuya función principal es apoyar en todo lo que supone una tarea investigadora y de transferencia de resultados. Cabe destacar el premio conseguido en el concurso Desafío Universidad Empresa con el proyecto InnovaFlor, dirigido por la doctora Cristina Lucini y enfocado a la incorporación laboral de las personas con discapacidad intelectual. Se han conseguido 31 publicaciones en revistas de impacto. Existen 17 grupos de investigación en diferentes áreas. Se han obtenido 5 sexenios de investigación y presentado 7 proyectos de investigación de ámbito regional y nacional. La investigación también se potencia con todas sus cátedras. La Universidad Católica de Ávila hace realidad su responsabilidad social corporativa mediante diferentes acciones como fueron las llevadas a cabo por el Servicio de Promoción Institucional, departamento que ha asumido la labor comercial. En el servicio de pastoral universitaria, los alumnos prestan servicio de voluntariado en proyectos concretos con enfermos y mayores, dando pie a la creación de una escuela de voluntariado. Sus misiones universitarias tienen como finalidad poder llegar a prestar servicio fuera de España para ayudar desde diferentes disciplinas. Durante los últimos años se ha desarrollado en Chile, Perú o Camerún, donde se realiza un proyecto humanitario integral con una labor sanitaria, educativa, social y religiosa. Misión de cultura y evangelización con el Instituto Beri de la Familia, que imparte educación en valores y el reconocimiento fundamental de la familia. Desde el Gabinete de Comunicación se han realizado 103 ruedas de prensa, 267 notas de prensa, presencia diaria en televisión y radio con unas 200 noticias mensuales, lo que ha supuesto una repercusión económica de la prensa en papel y digital de casi 4 millones de euros. Se ha potenciado la movilidad internacional y se ha organizado la Sexta Orientation Week, con la ayuda del Servicio de Relaciones Internacionales. El Aula de Lengua y Cultura Española ha organizado cursos de lengua y cultura española para numerosos estudiantes extranjeros. Complementariamente, se han ofertado cursos de diferentes lenguas extranjeras como el inglés, por el Centro Avanzado de Idiomas. 7 cursos para extranjeros con 48 participantes de diferentes nacionalidades. El Centro de Proceso de Datos ha desarrollado, asesorado y mantenido las aplicaciones informáticas necesarias en todos los ámbitos de la comunidad universitaria, favoreciendo el método de enseñanza B-Learning. Respecto al servicio de biblioteca, mencionar sus 9.000 préstamos y descargas de manuales, así como más de 3.000 consultas a base de datos. Se han publicado 45 manuales nuevos y 2 libros, El Palomar de Santa Teresa y Un balcón al sur. El servicio de atención al estudiante ha orientado a los alumnos con dificultades de aprendizaje y problemas personales,
El Servicio de Prácticas y Orientación para el Empleo ha posibilitado que más de 500 alumnos hayan realizado prácticas en empresas e instituciones. Se han organizado diversas conferencias, cursos, campañas de extracción de sangre, gracias al Servicio de Extensión Universitaria. El Servicio de Deportes ha promovido la práctica del deporte con la concesión de 100.000 euros en becas y la celebración de jornadas y conferencias. Durante el curso académico 2017-2018 son muchas las actividades, cursos, colaboración con instituciones en las que la UCAP ha participado. Entre ellas, diferentes conferencias impartidas dentro de la Cátedra de Estudios Policiales, dirigidas a alumnos de la Escuela Nacional de Policía, o las que, gracias a la colaboración de la Escuela Nacional de Policía, se han impartido a la sociedad con el primer campus de verano en Seguridad Pública y Defensa Nacional, además de conferencias culturales dirigidas a toda la sociedad, como las jornadas de Isabel la Católica. Gracias al trabajo de todo el equipo, la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila contribuye a la formación integral de nuestros alumnos, quienes son el punto de esperanza para dar sentido y raíces a la sociedad. Tiene la palabra el excelentísimo señor doctor don Francisco Trullén Galve, secretario general de la Universidad, para presentar la memoria del curso académico 2017-2018. Eso es lo que ha pasado. Y a continuación tiene la palabra el profesor doctor don César Nombela Cano, catedrático emérito de microbiología de la Universidad Complutense, rector de la Universidad Menéndez Pelayo de 2013 a 2017, para pronunciar la lección magistral La bioética hoy, territorio de conflicto o camino de humanización. Gran canciller de la Universidad Católica de Ávila, rectora magnífica, presidenta del Consejo Rector, rectores de la Universidad Pontificia de Salamanca y de la Facultad San Dámaso, claustrales, estudiantes, señoras y señores. Para mí es un placer y un honor estar aquí. Agradezco la oportunidad de ocupar esta tribuna, como agradezco el haber podido vivir hace unos momentos la Eucaristía de comienzo de curso. La rectora, mi amiga, la profesora Rosario Sáenz Yuguero, seleccionó el tema que voy a tratar para ustedes de entre una lista que le propuse. Ciertamente agradezco su elección. La bioética constituye un territorio multidisciplinar al que yo he llegado desde el cultivo de la investigación biomédica, como otros lo han hecho desde el mundo de la medicina, el derecho o la filosofía. La reflexión sobre el futuro del hombre y las obligaciones del ser humano con la naturaleza me atrajeron desde que tuve oportunidad de participar en grupos de trabajo como el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, en el que serví entre 1998 a 2004. El término bioética comienza a utilizarse de 1970, cuando el oncólogo Van Rensselaer-Potter habla de bioética como ciencia de la supervivencia, puente hacia el futuro. Desde entonces, la bioética, que plantea definir y aplicar los principios inspiradores de una conducta humana correcta en relación con la vida humana y la de otros seres vivos, constituye un territorio de referencia. Desde que la biología como conocimiento de los seres vivos devino en intervención, entendida como capacidad de modificar la propia naturaleza de los seres vivos desde sus fundamentos genéticos, la dimensión ética de las intervenciones que se plantean supuso un ámbito obligado de reflexión fundamental. Más que de un código de prohibiciones, estoy convencido de que la bioética puede marcar un camino para humanizar la ciencia. La ética no es una cortapisa de la investigación, sino un canal de humanización, afirma el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, el padre Julio Martínez. En el trasfondo de todo ello está el ser humano, sano o enfermo, pero con lo que representa su carga de humanidad, también a veces con preguntas de difícil respuesta, como todo lo que se refiere al dolor. Por ejemplo, el dolor del niño entre los niños que sufren, como de manera tan emocionante se refirió el escritor Francisco Umbral en su novela Mortal y Rosa a la enfermedad que acabó con la vida de su único hijo. Sin embargo, con frecuencia vemos que el debate bioético se torna en conflicto. Un teórico de la bioética, bien conocido por su extraordinaria erudición, el profesor Diego Gracia,
Nos sorprenderá, al menos a quien les habla, continuamente con afirmaciones como el problema de la responsabilidad es que acaba siempre en fracaso. Compaginar precio y dignidad, fin y medio, tal es el juego difícil de la ética, una disciplina que se halla siempre al borde de la paradoja, mejor aún del conflicto. Son palabras del profesor Gracia. Para ilustrar los términos del debate al que me refiero, puede ser oportuna una cita del filósofo Gianni Vattimo en su reciente libro Adiós a la verdad. Bajo la presión de tantas preguntas de nueva normatividad que se dirigen casi siempre de forma indebida a la filosofía, esta con frecuencia se empeña en el esfuerzo de basar sus propias respuestas en una redefinición de los entes a los que deberían aplicarse las normas. Es el típico caso, sigue Vattimo, de la noción de persona. En el último tiempo, un pensador como Jürgen Habermas ha propuesto redescubrir la naturaleza humana para basar en ella las normas de bioética. Y prosigue el análisis de Vattimo para recelar de estas formulaciones de Habermas, diciendo, sobre todo, porque han sido muy aceptadas por el Vaticano. Esta cita del pensador italiano nos lleva a los términos del debate actual. Un debate en el que encajar el título de esta conferencia. ¿Se tienen que plantear nuevas normas? ¿Hacia dónde se debe de dirigir la bioética? ¿Cabe reclamar una reflexión filosófica y ética sobre el bien obrar en la nueva situación? ¿Es legítimo redefinir la naturaleza del hombre? ¿Cabe una nueva definición de la persona? Y sobre todo, ¿puede ser la naturaleza una fuente de moralidad? Ciertamente el impacto de los aludidos pronunciamientos de Habermas fue notable incluso para algunos de sus seguidores españoles que quedaron confundidos por una toma de postura tan polémica, una toma de postura tras su polémica con Sloterdijk, que le llevó a publicar un libro sobre el futuro de la naturaleza humana. En la referida polémica, el filósofo Sloterdijk había tomado una postura a favor de la transformación técnica de la naturaleza humana para acabar con una situación de embrutecimiento de la especie a la que los maestros son incapaces de domesticar. Son palabras textuales, no sé bien lo que significan. Se trataría entonces de apostar por las técnicas de selección genética para lograr un hombre nuevo en la línea de Nietzsche. Los hombres serían mejores tras el proceso eugenésico que la biotécnica hace supuestamente posible. Desde mi experiencia y mi valoración como científico, me cuesta ver en estas palabras algo distinto de una proposición transgresora de cualquier valoración tradicional de la condición humana, inspirada desde luego por un conocimiento muy limitado de lo que representan las nuevas tecnologías. Pensar que lo que el hombre no ha logrado con la educación lo va a dominar a través de una domesticación genética, literalmente, resulta disparatado. En la referida polémica, Habermas, fiel a sus planteamientos por metafísicos, plantea una solución ética basada en el discernimiento, en una comunidad de diálogo que entra de lleno en el concepto de dignidad humana y la extiende a todas las etapas de la vida del hombre, incluida la embrionaria. La segunda mitad del siglo XX presenció el triunfo de la biología experimental. Pese a su complejidad, los sistemas biológicos pudieron ser sometidos a experimentación, diseñando condiciones para aislar materiales determinados y analizar, medir su comportamiento. Se podía ya controlar la formación de moléculas informacionales definidas, los ácidos nucleicos, que hasta entonces solo podían producirse en las células con las que cabe controlar las funciones de los seres vivos. En 1970, Jacques Monod sintetizaba de manera muy lúcida la situación de la fenomenología biológica en función de los avances de la biología molecular. En el archiconocido libro El azar y la necesidad, identifica 3 características de los seres vivos: morfogénesis autónoma, invariancia reproductiva y teleonomía. Los seres vivos están dotados de un telos interno. Monod adopta el término telonomía por pudor metafísico, en lugar de teleología, pero la reconoce como característica esencial de los seres vivos. Están dotados de un proyecto, a diferencia de otros artefactos construidos por el hombre. Con el apogeo de la biología molecular surgía la ingeniería genética en 1974, para hacer posible el aislamiento de genes de los seres vivos, su modificación dirigida y controlada en el tubo de ensayo y su posterior introducción estable en las células, de manera que los genes modificados pudieran integrarse en el material hereditario que controla las funciones de las células y los organismos. Además, en 1978 nacía el primer bebé probeta, en 1982 surgían los primeros ratones transgénicos, y en 1997 se clonaba el primer mamífero, la famosa oveja Dolly.
Tenemos con ello configurada la situación actual. El conocimiento biológico ha dado paso a la intervención biotecnológica en los seres vivos, incluido el hombre, lo que supone una novedad importante, surgida además hace poco más de 30 años. Los avances técnicos han proseguido originando posibilidades como el manejo de células madre o la llamada edición embrionaria. Por ello, sin duda, desde entonces la situación del hombre como ser biológico, el análisis científico, filosófico y religioso de la cuestión cobra una nueva dimensión, una dimensión práctica. Se impone el valorar la moralidad de las actuaciones intervencionistas sobre la vida humana. Hay dos citas que reflejan algo de lo que suponen las posibilidades de intervención biotecnológica. El científico Edward Wilson afirma que la humanidad alcanzará una posición deiforme para tomar el control de su propio destino último. Podrá alterar incluso las emociones y el impulso creativo que componen el núcleo mismo de la naturaleza humana. La verdad es que estas son palabras que tienen su faceta de controversia y que no todos aceptamos que sean las cosas exactamente así. Pero otro científico, Jeracy, el químico orgánico que sintetizó los primeros principios anticonceptivos, afirma: los últimos avances en tecnologías contraceptivas y productivas han suscitado claramente multitud de problemas inquietantes que muchos quisiéramos apartar de nosotros. Pero eso ya no es posible. El genio ha escapado de la botella, concluye Jeracy. Y es que la reflexión del ser humano sobre su propia realidad ha sido una constante a lo largo de la historia. Las grandes figuras del pensamiento han ido sembrando la trayectoria de la humanidad de una estela de aportaciones sobre la vida y la existencia del ser humano, muchas de las cuales jalonan de momentos brillantes el recorrido de nuestra especie por el planeta. Así se ha ido configurando nuestra comprensión de lo que significa pertenecer a la única especie biológica dotada para la reflexión, la única capaz de un comportamiento ético. Trasladar esta percepción a un ámbito de valores que reconoce los derechos de todo individuo de la especie humana por el hecho de serlo, es en lo que consiste, a mi juicio, la civilización. El avance en el conocimiento ha sido inseparable de la capacidad del hombre de efectuar juicios de valor sobre sus propias acciones. Se impone, por tanto, una consideración del hombre en su perspectiva moral. Destellos de este avance de la especie humana son la aceptación de los derechos de todos, que culmina en la propuesta del amor al semejante, como expresión de la plenitud de lo humano, que para muchos de nosotros solo puede tener un fundamento en una visión trascendente de la vida del hombre. Con el desarrollo de las ciencias de la vida, el hombre ha podido profundizar en su propia naturaleza biológica, dimensión fundamental de la existencia de todos nosotros. El valor de cada ser humano, la consideración de los derechos de todos han llegado a ser algo establecido de lo que no cabe prescindir sin violentar normas. Pero la libertad del hombre a la hora de pensar, proponer o actuar también está presente en todo el recorrido de la humanidad. Por ello, los avances en la consideración del valor del ser humano han tenido lugar en circunstancias no exentas de riesgo. Las posibilidades crecientes de la biomedicina y la atención sanitaria al servicio del hombre demandan que la práctica científico-médica se atenga a una forma correcta de obrar, por eso la bioética resulta esencial. El éxito de la bioética como una ética aplicada de desarrollo reciente parece que podría estar precisamente en esa exploración de las crecientes posibilidades de la biomedicina y la atención sanitaria, cuyos progresos alimentan cada día más opciones para el servicio del ser humano. Sin embargo, podemos constatar que sin unos principios, sin unos fundamentos claros, nos estaríamos perdiendo para llegar a justificar no solo cualquier posibilidad, sino incluso cualquier engaño. Es que el auge de la bioética tiene lugar precisamente cuando algunas tendencias del pensamiento posmoderno postulan la aceptación del fracaso de la razón, de la que se ha de derivar una renuncia al conocimiento de la realidad en sus fundamentos. De ahí la afirmación del aludido Bátimo de que la verdad es enemiga de la democracia, para acabar postulando la filosofía como una interpretación de la época que da forma a un sentir difuso sobre el sentido de la existencia en un cierto mundo histórico. El pensamiento débil de Bátimo y sus seguidores exige que la verdad del hombre ha de someterse a las interpretaciones que cada cual quiera hacer. Paradójicamente, esta situación se da cuando la ciencia positiva puede plantear cada vez más los hechos reales tal como son
e incluso los alcances de las interpretaciones que quepa darles. Quiero decir que la ciencia cada vez es más inequívoca en sus pronunciamientos. Pues bien, la bioética no puede prescindir de la objetividad científica sobre la vida del hombre, aunque el establecer juicios de valor suponga un salto adicional, porque la vida del ser humano, su significación y su valor van más allá de lo que representa su propia naturaleza biológica. Y es que en la actualidad no nos faltan quienes pretenden justificar, precisamente en función de argumentos éticos, opciones que otrora en tiempos muy recientes fueron claramente proscritas, como el aborto provocado, que ha llegado a estar de lleno introducida en nuestras sociedades. Se plantean opciones que en definitiva están basadas en dominar la vida del ser humano, al menos en determinadas etapas. Otra tentación es la de plantear más que una medicina prometeica, lo que el profesor Andrés Moya ha denominado una medicina fáustica, que buscaría por cualquier procedimiento, a una costa de que se tratara de algo experimental, el vamos a ver qué pasa. Es decir, no ya alcanzar una mejora de vida y de la calidad de la misma, sino esa capacidad de regenerar su cuerpo, prolongar su existencia biológica de manera indefinida, incluso transformar su vida hasta lograr formas inimaginables en el pasado. Es evidente, aunque para algunos esta evidencia sirva sobre todo para negarlo, que el ser humano constituye la referencia bioética fundamental, porque es el único ser vivo capaz de un comportamiento moral. Francisco Ayala lo ha formulado muy bien. La biología es suficiente para entender la naturaleza ética del comportamiento humano, pero no para explicarla. Sabemos desde luego que somos la única especie biológica capaz de actuar anticipando las consecuencias de nuestras acciones y de elegir en función de criterios de verdad, bien, amor y justicia. La bioética, por tanto, se apresta desde su nacimiento, coincidente con la emergencia de la nueva biotecnología, a establecer un sistema de referencias para juzgar sobre la moralidad de las actuaciones humanas en relación con la vida, en especial con la vida humana. A la hora de fundamentar la bioética, actualmente, a pesar de ser una disciplina reciente, podemos encontrar, es cierto, actitudes que remiten a posturas ya clásicas, ya sean deontologistas o consecuencialistas, en estos casos muy apoyadas en un utilitarismo radical. Hay intentos muy claros y loables de encontrar caminos deductivos o inductivos para llegar a las soluciones o los principios. Se dan, en fin, propuestas para llegar a acuerdos a través de una ética discursiva, reconociendo que hay obstáculos insalvables para llegar a propuestas de universal aceptación en una sociedad que, por definición, ha de ser pluralista. Con todo ello, la reflexión bioética desde diversos ángulos con frecuencia conduce a discusiones enconadas o conclusiones opuestas. Como alguien que transita por la bioética procedente de otros saberes, he de confesar que veo este edificio como un ámbito que cada vez resulta más atractivo para muchos, pero que al mismo tiempo muchos quieren someterlo continuamente a revisión. Revisiones de sus fundamentos y sus contornos, vaciamiento de algunos de sus espacios que parecían bien definidos, o incluso la puesta en venta de ámbitos que parecían no poder estar sujetos a intercambios basados en el precio. Para el pensador libertario John Harris, por ejemplo, no hay principios en la bioética, ni hay por qué recurrir a ellos. El precio puede ser un ámbito adecuado para establecer el valor. Naturalmente, en esta confrontación es frecuente retorcer el lenguaje para justificar acciones que atentarían contra la propia naturaleza humana, entendida desde sus propios fundamentos científicos. Expresiones como la interrupción voluntaria del embarazo para referirse a la ruptura violenta del proceso de gestación y de la comunicación madre-feto, o vidas que valga la pena ser vividas, atribuyendo a un tercero la decisión de si alguien tiene derecho a vivir, suponen una forma de rebajar el alcance moral de actuaciones que antaño fueron consideradas como atentatorias contra la ética. Para mí, en la actual reflexión bioética resulta imposible prescindir de la dignidad humana. Todo lo relacionado con el obrar humano, con el ejercicio de nuestra libertad, implica sin duda asumir un riesgo. Y en el reconocimiento de la dignidad del otro está sin duda la esencia de una vida recta, acorde con nuestra condición. Me sorprende encontrar con cierta frecuencia bioeticistas cuyo papel lo centran en describir las distintas opciones a modo del entomólogo que puede clasificar y ordenar propuestas con notable detalle, pero que no se comprometen con ninguna. Por eso resuenan mejor para mí propuestas como la de Leszek Kolakowski, que afirma:
Resulta difícil definir lo que es la dignidad humana. No se trata de un órgano de nuestro cuerpo por descubrir, ni de una noción empírica, pero sin esta idea sería imposible responder a una pregunta muy simple: ¿qué tiene de malo la esclavitud? Sin embargo, es en su última referencia al concepto de persona en donde se plantea por parte de influyentes pensadores actuales una revisión del propio concepto de dignidad, precisamente por abandonar los sólidos fundamentos de lo que es y lo que representa a la persona humana. El concepto de persona, en Peter Singer, por ejemplo, es el ser capaz de tener conciencia del yo, en Harris capaz de valorar su propia existencia y en Engelhardt el ser autónomo. Esta línea de razonamiento, tan visitada actualmente por algunos pensadores, siempre conduce al mismo resultado: a excluir a individuos de la especie o a etapas determinadas de su vida del concepto de persona. Adentrándose en un laberinto reduccionista, se sale de él como se puede, por ejemplo, reduciendo a determinados individuos a la condición de prepersonas o de expersonas. Para Singer, la vida humana no es sagrada, ni presenta una especial diferencia cualitativa con la vida de los animales. Hay otros criterios para él de valor, como la capacidad de sentir o la capacidad de sufrir, que son los que han de contar para Singer. Más que diferencias entre humanos y animales, habría que hablar de diferencias entre los propios humanos. Son propuestas que se enmarcan en el empleo de argumentos científicos tomados de una forma reduccionista y, a mi juicio, muy parcial. Las conclusiones acaban siendo tan extremas como que los primates tienen derechos humanos, mientras que un niño deficiente puede ser eliminado. Y cabe responder que cuando se asume que a determinadas especies de simios se les deben reconocer derechos humanos, ya que su genoma puede tener más de un 98% de homología con el genoma humano, homología hay que saber lo que significa, se incurre en estos casos en una notable simplificación argumental. En muchos casos cabe dudar de que quienes lo proponen sepan tan siquiera lo que significa homología genética. ¿Acaso tendría sentido señalar que el ratón es un ser humano al 90% porque su genoma muestra ese porcentaje de homología como el nuestro? ¿Y qué hacer con muchos microbios que pueden llegar al 30% de homología con el genoma humano? Tal vez reclamar para ellos el 30% de los derechos humanos es un ejemplo del absurdo al que conducen algunas de estos razonamientos. Se puede constatar que la validez del propio concepto de dignidad humana, o si se quiere su definición y contenido, están actualmente y para muchos en entredicho, pero para mí la dignidad humana constituye el fundamento de la bioética. Podemos repasar cualquier texto relacionado con la bioética entre los que son universalmente aceptados, entre ellos el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el Convenio sobre la Biomedicina y los Derechos Humanos, llamado Convenio de Oviedo, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos del Hombre de la UNESCO y otros varios. En todos ellos aparece inequívocamente la dignidad humana, su respeto, su reconocimiento, su promoción como el principal argumento. Se proclama con gran nitidez y claridad, de tal manera que se podría afirmar que la bioética nace para promover la dignidad humana. Sin el reconocimiento de esa dignidad, ciertamente cobra realidad esa paradoja, ese conflicto irresoluble al que hacen referencia algunos pensadores de los aludidos. Tenemos cerca una serie de ejemplos de transgresión por haberse experimentado con seres humanos sin su consentimiento. En Estados Unidos se sigue revisando la experimentación con seres humanos que llevaron a cabo en Guatemala durante los 40 o los experimentos de Tuskegee en Alabama con la infección experimental de afroamericanos o excombatientes de la Segunda Guerra Mundial sin su consentimiento. Surgió de todo ello algo tan elemental como el otorgamiento del consentimiento informado que se habría de incorporar a todas las propuestas y tratados, culminando en ese aludido Convenio de Oviedo. Sin embargo, como digo, asistimos con frecuencia a un cuestionamiento del concepto de dignidad humana. Es lo que le llevó a la profesora de ética, Ruth McLean, a afirmar recientemente que la dignidad es un concepto inútil para la ética médica y puede ser suprimido sin que se pierda contenido. En la reflexión más tradicional sobre el ser humano, su existencia en la Tierra y su naturaleza, podemos encontrar la base que nos permite formular una propuesta basada en el rigor científico a favor de la dignidad humana. Es sin duda una propuesta de futuro, a favor del futuro del hombre. La afirmación de Karl Popper, a mi juicio, resulta definitiva.
El hecho de que la ciencia no pueda hacer ningún pronunciamiento sobre principios éticos ha sido mal interpretado como una indicación de que no existen tales principios, mientras que de hecho la búsqueda de la verdad presupone la ética. Se alinea con las propuestas de unos fundamentos éticos anteriores a la propia búsqueda del conocimiento, que además la inspiran y la impulsan. Frente a ello, el aludido pensamiento débil y el relativismo señalan caminos con un recorrido ciertamente muy dudoso. Creo por ello que reivindicar el rigor científico para establecer las cuestiones relevantes en bioética constituye el primer paso, y efectivamente el conocimiento de la naturaleza de la vida humana, tal como nos lo viene mostrando la ciencia, resulta fundamental. Sucede además que algunos campos de investigación biomédica desarrollados en los últimos años están plagados de ejemplos en los que el rigor científico a veces ha sido sacrificado. Para completar lo dicho, ante la imposibilidad de agotar el tema, me referiré brevemente a lo que podemos llamar el futuro de la naturaleza humana en el contexto que estamos analizando. Podría referirme a otros muchos términos, pero el tiempo hace que ya vaya concluyendo. El progreso en ciencias de la vida ha ido condicionando una cosmovisión con alcances diversos y formulaciones opuestas. Con Darwin, el mundo de lo vivo se hace parte integrante del propio mundo físico a través de la teoría evolutiva. Y la vida del hombre y su aparición en el mundo encajan bien en explicaciones naturales. A pesar del no mucho tiempo transcurrido, hoy quizá nos sorprenda que la propuesta de la eugenesia en humanos irrumpiera con fuerza tras la consolidación del pensamiento darwiniano. Sería injusto, por desacertado y poco riguroso, atribuir a la teoría evolutiva la culpa de las propuestas eugenésicas que comenzaron a surgir desde que en el año 1883 el primo de Darwin, Francis Galton, acuñara el término eugenesia y lo convirtiera en una propuesta de aplicar y acelerar la selección natural para mejorar la raza. Desde los planteamientos de imponer por ley una estrategia de higiene o limpieza racial que culminaron con la esterilización de personas por mandato judicial en Estados Unidos, hasta que en 1936 el continente europeo consagrara la forma más brutal de limpieza étnica en Alemania. Y eso sin olvidar que en el otro lado, el materialismo histórico, el marxismo en su versión stalinista, se planteaba un lamarquismo que repudiaba cualquier valor del gen y la herencia genética, a pesar de las demostraciones científicas, pero que postulaba la intervención, en este caso en las mentes, a través de la reeducación de los disidentes. Son ejemplos de lo que se puede llamar la utilización ideológica de la ciencia, hasta ponerla al servicio de unos objetivos establecidos a priori que nada tienen que ver con la propia ciencia. Pero las preguntas sobre lo que hace referencia al hombre, al futuro de su naturaleza y a la utilización de la tecnología para ciertos propósitos no nos han abandonado. Por el contrario, las incógnitas siguen ahí y de la cosmovisión que se adopte se derivarán consecuencias. Todo ello sin olvidar, como algunos pretenden, que la naturaleza tiene también sus leyes y sus propios condicionantes. Da que pensar la trilogía distópica constituida por los 3 famosos libros de Aldous Huxley, Un mundo feliz, que presenta una sociedad basada en la tecnología reproductiva, cultivo de humanos y educación a través del sueño, el de George Orwell, 1984, publicado en 1949, que nos ilumina sobre lo que puede suponer un gran hermano, policía del pensamiento, que acuña una neolengua, y el de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, de 1953, en el que los bomberos queman libros porque leer impide ser felices a los humanos. En pleno debate están las formulaciones del transhumanismo, definido por Fukuyama como un extraño movimiento de liberación que busca la liberación de la especie humana de sus limitaciones biológicas. Sus principios se encuentran implícitos en gran parte en la agenda de algunos de investigación biomédica, pero la investigación biomédica actual, con su esfuerzo por llegar a una verdadera medicina de precisión, no es un proyecto transhumanista, sino un noble proceso de creación de conocimiento para beneficio de la salud y el bienestar humano. El transhumanismo se refiere a la modificación total de la naturaleza humana para que el hombre tome el control de su evolución hasta una sociedad poshumana que muchos no entienden en qué puede consistir. Editar nuestros genes para ser felices, incrementando sin límite capacidades cognitivas, físicas, sensoriales y emocionales. Mediante la nanotecnología, para algunos,
las drogas, las terapias hormonales y genéticas, los implantes neuronales, las prótesis biómicas y cognitivas y otras, se propone lograr objetivos como la superinteligencia, la superlongevidad y el superbienestar, que aboliría el sufrimiento, erradicaría enfermedades y prolongaría y universalizaría el bienestar. Parecería que está en manos del hombre plantear una medicina que haría posible no ya alcanzar una mejora de su vida y de la calidad de la misma, sino esa capacidad de regenerar su cuerpo, prolongar su existencia biológica de manera indefinida, incluso transformar su vida hasta lograr formas inimaginables en el pasado. El propio Habermas, al que aludí hace un momento, ha acuñado la expresión persona programada genéticamente y ha señalado el impacto que todo ello tiene en la autocomprensión de la propia existencia. En nuestra libertad puede estar el cambiar de opinión, pero no el cambiar de genes. En definitiva, el individuo seleccionado genéticamente puede percibir muchas circunstancias de su existencia como algo condicionado por una decisión externa, lo que no ocurre con los demás seres humanos. Por ello, cabe insistir en que arrogarse la facultad de dominar la naturaleza humana y de decidir sobre el destino biológico de sus semejantes puede suscitar no solo el rechazo desde una postura ética rigurosa, sino que además resulta dudoso que no existan limitaciones naturales ante los posibles intentos de generar seres humanos completamente diferentes. En algunos de los diálogos mantenidos por mí con el profesor Andrés Moya sobre el futuro de la naturaleza humana, hemos podido constatar que desde una visión del ser humano bajo la perspectiva suya de un monismo evolutivo, se puede formular una crítica severa a la apuesta de lo que Moya llama, como me referí hace un momento, una ciencia fáustica, que plantea como válida cualquier intervención biotécnica sobre el ser humano para superar los límites sin importarle vender su alma al diablo. Tengo para mí que muchas de estas formulaciones están basadas en hipótesis que no se confirmarán. Una cosa es plantear la modificación genética dirigida que la biotecnología hace posible para beneficio de la salud y el bienestar de los seres humanos, y otra que el sistema biológico admita modificaciones de conjunto en la línea de modificar absolutamente todo, como señalaba y me refería hace un momento Edward Wilson. Tras sopesar el estado de la cuestión, acertadamente Moya postula el camino más equilibrado y razonable de una ciencia prometeica, el de proseguir avanzando en el conocimiento, profundizando en el análisis racional para entender lo que nos queda por saber de la fenomenología biológica y así poder de verdad tener un futuro que en alguna medida pueda estar en nuestras manos. En mi visión, se impone por tanto una consideración del hombre en esa perspectiva moral. Por elemental que parezca traer a colación todo esto, el ser humano ha progresado al establecer el valor de todos y cada uno de quienes integramos la especie y el reconocimiento de los derechos de todos. Pero sea cual sea el sistema filosófico con el que se analice la cuestión de la naturaleza humana, la referencia sigue siendo la vida del hombre. Eso sí, en el contexto del cosmos, del conjunto de la naturaleza, sobre la que también cabe la intervención humana. Yo no me apunto a un antropocentrismo radical que señalara el interés egoísta del ser humano como única justificación de sus acciones, lo que incluso resultaría suicida. Más bien, en la línea de Hans Jonas, creo que cabe abogar por una actitud responsable, un cuidado aristotélico de la naturaleza como un mandato que se confiere a nuestra especie. El abogado y urbanista barcelonés Albert Cortina lo ha formulado muy bien en su propuesta de humanismo avanzado, que no renuncia en ningún caso al avance que se deriva de la biotecnología, pero que cree factible encauzar el progreso al servicio del hombre, de su dignidad, de su derecho a la felicidad y de su apertura a la trascendencia. La ecología integral que postula Cortina propone mantener la preeminencia de la inteligencia humana frente a la artificial, al tiempo que se cuida de la casa común que es la tierra. Para concluir, me gustaría señalar que la visión monista del hombre desde una perspectiva exclusivamente materialista incluso llegó a formularse como una pseudo-religión inspiradora del materialismo histórico, del marxismo o de la superioridad de las razas y la justificación de la eliminación de los más débiles que propuso el nazismo, así como de la eugenesia. La falta de un propósito atribuible a los procesos en la selección natural desde el punto de vista de la
fenomenología biológica, ya que actúan sobre cambios aleatorios, ha dado pie a formulaciones descalificadoras de la visión trascendente de la vida humana que desbordan el alcance del propio hecho científico. En términos dramáticos, Jacques Monod nos urge a aceptar nuestra soledad de seres abandonados en un mundo indiferente en que hemos emergido por azar. Desde una visión casi metafísica del azar, que como señala Arana afecta a Monod, nos insta con lenguaje paradójicamente evangélico a elegir entre el reino y las tinieblas, siendo para Monod el primero la aceptación de que carece de sentido nuestra vida. Finalmente, desde una visión más flemática, Richard Dawkins sentencia que somos simplemente el vehículo de genes egoístas que se autopropagan en un universo carente de diseño, propósito, mal o bien, por lo que no es probable que sea fruto de ningún diseñador. ¿Para qué preocuparse?, afirma Dawkins. Sin embargo, la estructura evolutiva del mundo de lo vivo, de la que somos parte, supone una visión perfeccionada de la realidad material que también nos constituye, pero igualmente sabemos que somos la única especie biológica capaz de actuar anticipando las consecuencias de nuestras acciones y de elegir en función de criterios de verdad, bien, amor y justicia. Nada hay en el darwinismo que nos demuestre la trascendencia de la vida humana, pero tampoco hay nada que la niegue. Desde el conocimiento de nuestra realidad biológica, hermanados en la naturaleza con el resto de los vivientes, podemos seguir abiertos a la pregunta fundamental sobre el sentido de nuestras propias vidas. La vida humana, la de cada persona que habita en este planeta, es el resultado de una serie de fenómenos altamente improbables, pero que no obstante han ocurrido. Sabemos mucho más de las leyes físicas que gobiernan el ambiente en el que hemos surgido. Podemos ser, por tanto, más libres para bucear en los misterios que persisten detrás de unas leyes de la naturaleza en las que nuestra propia existencia se enmarca. Ningún pensador puede prescindir del hecho de que somos la única especie dotada de autoconciencia capaz de anticipar hechos y elegir en función de ello. Tendremos que seguir explorando qué significa ese tener el futuro en nuestras manos y cuál es su alcance. Termino con una cita del naturalista Hans Rollston, que lo ha expresado también de una forma muy sugestiva. La ciencia y la consciencia tienen una relación compleja, difícil de acotar. La ciencia necesita de la consciencia, pero no la puede justificar. El ser, deber, continúa siendo válido en el pasado, el presente y el futuro. Los humanos dieron ese salto en su proceso evolutivo y ahora viven en el territorio de la moralidad. En eso consiste la dignidad, que es herencia y patrimonio. Pero ese patrimonio constituye un potencial que ha de actualizarse generación tras generación, en cada nueva era, en cada vida humana, para que no perdamos nuestra dignidad. Tras 400 años de ciencia e ilustración, la cuestión de los valores permanece en el siglo XXI, tan aguda y tan dolorosa como siempre. El reconocimiento y el respeto de la dignidad humana no es algo trivial. De ello depende, en buena medida, nuestro futuro. Hasta aquí la cita de Rollston. He dicho.
Tiene la palabra la excelentísima señora doctora doña María del Rosario Sáez Yuguero, rectora magnífica de la Universidad Católica de Ávila. Muchas gracias, excelentísimo y reverendísimo señor obispo y canciller de la Universidad Católica de Ávila, rectores magníficos de las Universidades Pontificia de Salamanca y San Dámaso de Madrid, excelentísimo señor don César Nombela, excelentísima señora presidenta del Consejo Directivo, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares y académicas, queridos profesores y personal no docente de la universidad, queridos alumnos, señoras y señores, queridos amigos, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en la inauguración de este nuevo curso. El tiempo sabemos que es un bien escaso y vosotros hoy habéis querido dedicarnos el vuestro. Permítanme felicitar en nombre de todos al profesor César Nombela por esta brillante lección en la que ha puesto de manifiesto la necesidad de la bioética como un camino de humanización. Escuchándole me he dado cuenta del sentido que tiene que todos nuestros alumnos se formen en antropología, en ética y en bioética. A veces las universidades nos sentimos presionados porque hay que impartir otras materias y a las universidades católicas a veces se nos pone en evidencia porque gastamos créditos en estas materias, pero dada la situación creo que es lo mejor que podemos hacer en la formación de nuestros alumnos. Bien, si un curso inaugural ha de ser, un discurso inaugural ha de ser el programa para el curso que hoy iniciamos y plantear estrategias de futuro, creo que ante todo tiene que ser un momento pues para el agradecimiento. Y en primer lugar quiero agradecer a Dios, a nuestra patrona Santa Teresa, que un año más todos nosotros estemos aquí. Agradecimiento por el año jubilar teresiano recién clausurado. Agradecimiento porque la UCAV sigue adelante con fuerza y con buen estado de salud. Vaya nuestra gratitud a don Jesús, gran canciller, al Consejo Directivo, al Consejo de Gobierno, por su ayuda y estímulo en todo momento. Gracias a toda la comunidad universitaria, a los profesores, al personal de administración y servicios, a los alumnos. Sin vuestro esfuerzo y compromiso e implicación no podíamos seguir avanzando. Gracias a vosotros, la UCAD se consolida y crece, como hemos visto en el vídeo de la memoria. Hacemos posible que más alumnos estudien con nosotros, que más personas trabajen con nosotros. Llegamos a más instituciones. Tenemos un importante compromiso social y no tenemos ánimo de lucro, lo que nos está permitiendo ayudar económicamente a un importante número de alumnos de familias con rentas bajas o de deportistas, que gracias a las becas pueden estudiar en nuestra universidad. Hace 2 años comenzábamos con un proceso de transformación digital que hemos culminado durante el pasado curso. Hoy tenemos implantado un sistema que permite integrar toda la gestión administrativa y económica, de tal manera que desde que un alumno se incorpora a la universidad por primera vez hasta la emisión de su título definitivo, es todo un proceso interactivo que no precisa de papel. Esto supone multiplicar la eficiencia, la seguridad y minimizar el riesgo en la gestión de datos. Desde el punto de vista de la metodología docente, la puesta en marcha de la plataforma Blackboard de última generación nos permite tener un campus virtual accesible desde cualquier sistema operativo. Esta multiplataforma hace posible impartir un número ilimitado de cursos y tener también un número ilimitado de conexiones simultáneas. Debido a la posibilidad de integración con herramientas como WebConfer o detectores de plagio como Turnitin, ha supuesto también
un importantísimo avance en nuestra metodología docente. Hoy todas nuestras clases están a disposición de los alumnos, tanto presenciales como a distancia, de tal modo que pueden asistir a clase en remoto e interactuar con el profesor y sus compañeros en tiempo real. Además, las clases quedan grabadas y posproducidas con un alto standing de calidad y así pueden ser visualizadas por el alumno cuantas veces lo desee. Esto, como bien sabéis, ha supuesto un reto y muchísimo trabajo de adaptación y aprendizaje para toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias a todos por el esfuerzo que habéis hecho. Es una evidencia contrastable la repercusión social que tiene hoy en Ávila nuestra universidad y la contribución a la mejora de nuestro entorno. Pero tal vez en lo que tenemos nuestro punto fuerte y el mayor compromiso es en la formación integral de nuestros alumnos. Una universidad católica ha de ser ante todo una universidad de calidad, como el resto de las universidades, y cumplir la misión propia de la docencia, de la investigación y de la transferencia de conocimiento. Pero además, como universidad católica, está llamada a contribuir a la nueva evangelización para la transmisión de la fe, buscando la verdad, buscando el sentido de la vida, el sentido de la muerte, la justicia, la paz, la verdad de la historia, la reflexión ética, la honradez y la búsqueda del fundamento de las cosas. Hoy, más que nunca, nuestras universidades católicas son necesarias. Hemos pasado del mundo de las ideas al mundo de las ideologías. La sociedad ha pasado de la posmodernidad y el relativismo a la sociedad de la posverdad, que es lo mismo que decir a una sociedad donde la mentira avanza y sustituye a la verdad, una sociedad que ha cambiado la razón por la emoción, una sociedad donde no hay certezas, donde todo vale y la mentira está presente en todos los ámbitos, una sociedad sin referencia a la trascendencia, a la razón, sin referencia a Dios. La universidad, como institución al servicio de la sociedad y del ser humano, tiene que ser un espacio para buscar la verdad, para la defensa de los derechos del hombre y su dignidad. La dignidad de la persona que tantas veces ha comentado el profesor Nombela, la dignidad de la persona está en el corazón de nuestra identidad. Cuando se respeta la dignidad del otro, no hay violencia, no hay acoso, no hay maltrato. Este es el sentido y la misión de nuestra existencia como universidad católica y nuestra humilde aportación a crear una sociedad mejor. Queridos profesores y paz, soy consciente de que estamos tiranizados por la burocracia que se nos impone, pero no perdamos de vista nuestro objetivo principal, que es la pasión por educar. Requiere tiempo y dedicación, requiere paciencia y generosidad, pero esta misión está en el ADN de nuestra universidad. Para conseguir nuestro objetivo principal es necesario la implicación personal de estudiantes, profesionales, paz, trabajadores y exalumnos. Cada uno de nosotros somos como una tesela de un mosaico. Todos somos necesarios para formar a estos hombres y mujeres que integrarán la sociedad del mañana. Para poder construir una gran universidad es necesario que seamos familia, que formemos una comunidad educativa en la que cada miembro se sienta acogido y valorado, en la que todos seamos actores y responsables de su destino. Como miembros de la comunidad universitaria, debemos ser ejemplares en nuestra actividad, no solo desde el punto de vista de la competencia profesional, sino como católicos, puesto que la universidad
nunca será católica por llamarse así, sino cuando sus profesores, su personal de administración y los alumnos seamos testigos de la fe y suscitemos interrogantes a otros sobre el sentido de nuestra vida. Pero el testimonio de vida o la fe no se improvisa. Tenemos que seguir formándonos a lo largo de la vida. También necesitamos seguir cultivando el espíritu. Gracias por vuestro esfuerzo, por educar, por transmitir a nuestros alumnos lo mejor de vosotros mismos, por ser testigos de los valores evangélicos. Gracias porque además de investigar, de acreditaros, de tener nuevos esenios, procuráis dar una formación integral y eso es una de las mejores contribuciones que podemos hacer a nuestra sociedad. Mi más cordial bienvenida a todos los profesores que os habéis incorporado este año, a los estudiantes de nuevo ingreso, y quiero agradecer a ellos y a sus familias la confianza depositada en nuestra Universidad Católica. Es tiempo de caminar, de seguir adelante, de seguir por este camino trabajando en la consolidación de este gran proyecto que es nuestra Universidad Católica. El mejor activo de nuestra universidad son sus personas. Reitero el agradecimiento a todos por vuestro trabajo y empeño en sacar adelante la universidad. Esto no sería posible si no estuviéramos todos unidos e identificados con la misión de la universidad. Muchas gracias a todos los que hoy nos habéis querido acompañar. Os podría citar a todos, habéis venido en gran número y creo que todas las instituciones de Ávila hoy estáis representadas aquí. No os cito porque entonces no acabaríamos, pero que sepáis que tenéis mi gratitud, mi reconocimiento y mi agradecimiento siempre por vuestra colaboración y ayuda, porque también vosotros sois una parte importante de esta comunidad universitaria. Gracias a todos los que habéis trabajado preparando la misa, al coro y a todos los que habéis contribuido a la belleza de este acto. Muchas gracias. Reitero mi saludo a los componentes de esta mesa, a don César Nombela en particular y a todos los presentes. Tampoco yo les cito porque imagínense. Yo también doy abundantes gracias a Dios y a todos vosotros por el curso actual de nuestra universidad, tal como se nos ha informado tan dinámicamente al comienzo del acto. En relación con la elección magistral de doctor Nombela, podemos afirmar que todos nosotros, y en particular los alumnos de la universidad y los profesores, naturalmente, estamos interpelados a tomar continuamente decisiones basadas en la libertad. Como ustedes saben, el Sínodo de los Obispos está reunido en Roma reflexionando y orando sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. La Iglesia reitera su deseo de encontrar, acompañar y cuidar a los jóvenes, y nosotros, particularmente a los universitarios, para caminar con ellos en la difícil tarea de la vida y del discernimiento en su caminar. Al comenzar un nuevo curso académico lo hacemos con ilusión y esperanza, a la vez que con la preocupación de alcanzar los objetivos que nos planteamos, corriendo bien la carrera, expresión de San Pablo, hacia el horizonte necesario que encauce nuestras capacidades para la vida laboral y familiar, futuro en el que deseamos desplegar las capacidades y volcar todo lo que hemos aprendido, lo cual nos impulsa a retomar continuamente el control de nuestras opciones y decisiones. ¿Cómo podemos afrontar con valentía las elecciones de gran calado, los impulsos del corazón ante los desafíos educativos y afectivos? El Papa, decidido como es, nos dice: arriesga. Quien no arriesga, no camino. Y si me equivoco, pues más te equivocarás si te quedas inmóvil.
Entonces, ¿qué es el discernimiento? Es un término clásico de la tradición en la Iglesia que se aplica a una pluralidad de situaciones. En efecto, existe un discernimiento de los signos de los tiempos, que apunta a reconocer la presencia y la acción del Espíritu en la historia. Un discernimiento moral. Aquí afecta de lleno la conferencia que hemos escuchado, que distingue lo que es bueno de lo que es malo. Un discernimiento espiritual, que tiene como objetivo reconocer la tentación para rechazarla y en su lugar seguir el camino de la plenitud de vida. El discernimiento, por tanto, se efectúa sobre la base de criterios éticos y espirituales, con referencia a los valores propios del hombre y del mundo, de la persona en todas sus dimensiones. 3 acciones son necesarias para el discernimiento: reconocer, interpretar y elegir. Primer paso, reconocer. Se refiere a los efectos que los acontecimientos de la vida, las personas que encuentro, las palabras que escucho o que leo, producen en mi interioridad. Una variedad de deseos, sentimientos y emociones. Tristeza, oscuridad, plenitud, miedo, alegría, paz, sensación de vacío, ternura, rabia, esperanza, tibieza, etc. Esto exige hacer aflorar esta riqueza emotiva y nombrar estas pasiones sin juzgarlas. Percibir la consonancia o disonancia entre lo que experimento y lo más profundo que hay en mí. En el segundo paso, no basta reconocer lo que se ha experimentado, hay que interpretarlo. Este paso es muy delicado, ya que requiere paciencia, vigilancia y también un cierto aprendizaje. Para interpretar los deseos y los movimientos interiores es necesario confrontarse honestamente a la luz de la palabra de Dios y también contar con alguna persona experimentada y madura, con un tutor o acompañante. El último paso es elegir. Una vez reconocido e interpretado el mundo de los deseos y las pasiones, el acto de decidir se convierte en un ejercicio de auténtica libertad humana y de responsabilidad personal. Aquí termina el proceso del discernimiento. Pues bien, con el Sínodo de los Obispos reunidos en Roma en estos días con el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, la Iglesia quiere reiterar su deseo de encontrar, acompañar, cuidar todos los jóvenes, especialmente caminar con ellos en la difícil tarea de discernir, ayudando a reconocer, interpretar y elegir. Amigos profesores, alumnos, autoridades, al inicio de este curso académico nos proponemos invocar al Espíritu, que es el que nos da la luz y la fortaleza, para que nos conceda a todos, especialmente a los jóvenes estudiantes, el don del discernimiento y el deseo de ponerlo en práctica. Muchas gracias. Nos ponemos ahora todos en pie para proceder a la inauguración del curso. Queda inaugurado el curso académico 2018-2019 en la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. Os invito a todos ahora a participar en el cántico del Gaudeamus Igitur.